En una época donde los hombres gobernaban y los ejércitos decidían el destino de las naciones, Dios levantó a una mujer, una profetisa, una jueza, una líder que desafió a un poderoso ejército de 900 carros de hierro. Su nombre era Débora, y su historia cambiaría el destino de Israel para siempre. Eran tiempos antiguos, cuando Israel no tenía rey y cada tribu luchaba por sobrevivir. El pueblo atravesaba uno de sus momentos más oscuros. Los enemigos los oprimían. El miedo dominaba los caminos. Y la esperanza parecía haberse apagado. Esta es la historia de cómo una mujer guiada por Dios cambió el destino de Israel y derrotó a un poderoso ejército. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel comenzó a apartarse de Dios. Las tribus se dividieron. La idolatría volvió a aparecer. Y poco a poco el pueblo olvidó las maravillas que Dios había hecho por ellos. Entonces ocurrió lo inevitable. Dios permitió que un poderoso rey cananeo dominara la tierra. Su nombre era Javín, rey de la ciudad de Jase. Pero el verdadero terror del pueblo no era el rey. Era su comandante militar, un hombre temido por todos. Su nombre era Sisera. Sisera tenía un ejército invencible y 900 carros de hierro, una tecnología de guerra devastadora en aquel tiempo. Durante 20 años, Israel vivió bajo presión. Los caminos quedaron desiertos. Las aldeas quedaron en silencio. El pueblo vivía con miedo. Hasta que finalmente clamaron a Dios. Y Dios respondió. En medio de aquella crisis nacional, una mujer se sentaba cada día bajo una palmera. No era reina. No era guerrera, pero tenía algo más poderoso. Sabiduría. Su nombre era Débora, esposa de Lapidot. Débora era profetisa, y también jueza de Israel. El pueblo viajaba desde diferentes tribus para escuchar sus consejos y resolver sus disputas. El lugar donde ella se sentaba se hizo famoso en toda la región. La gente lo llamaba la palmera de Débora. Allí, entre montañas y caminos polvorientos, aquella mujer guiaba al pueblo con justicia. Pero pronto, Dios le daría una misión mucho mayor. Una misión que cambiaría la historia de Israel. Un día, mientras Débora buscaba la dirección de Dios, recibió un mensaje profético. Israel debía levantarse contra el ejército de Sisera. Pero para eso necesitaban un líder militar. Entonces Débora mandó a llamar a un hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí. Cuando Barak llegó ante ella, Débora habló con autoridad. ¿No te ha ordenado Dios reunir 10,000 hombres y subir al monte Mount Tabor? Porque Dios atraerá allí a Sisera, y entregará su ejército en tus manos. Barak escuchó aquellas palabras. Pero había un problema. Tenía miedo. Entonces respondió. Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Débora lo miró con firmeza. Y respondió. Iré contigo, pero la gloria de la victoria no será para ti. Porque Dios entregará a Sisera en manos de una mujer. Barak no lo sabía todavía. Pero aquella profecía cambiaría la historia para siempre. Después de escuchar el mensaje de Débora, el guerrero Barak entendió que aquel no era un llamado cualquiera. Era una orden de Dios. Barak comenzó a recorrer las tribus del norte de Israel. Desde Quedes hasta los territorios de Zabulón y Neftalí, los hombres comenzaron a reunirse. Campesinos, pastores, hombres que nunca habían peleado en una guerra. Pero algo estaba cambiando. Por primera vez en muchos años, Israel estaba dispuesto a levantarse. 10,000 hombres respondieron al llamado. Y todos subieron al Mount Tabor, el lugar que Dios había señalado. Allí esperaron. Y junto a ellos estaba Débora, la profetisa que había encendido el fuego del valor. Mientras tanto, las noticias llegaron rápidamente al campamento enemigo. El comandante Sisera escuchó que Israel estaba reuniendo un ejército. Sonrió con desprecio. Para él, aquello no era una amenaza. Era una oportunidad. Sisera ordenó reunir su fuerza más poderosa. 900 carros de hierro. Los carros de guerra eran la máquina militar más temida del mundo antiguo. Eran rápidos, pesados, imparables en el campo de batalla.
Con ellos había sometido a Israel durante 20 años. El ejército enemigo descendió hacia el valle cercano al Kison River. Desde su posición, Sisera estaba seguro de algo. Israel no tenía ninguna oportunidad. En lo alto del Monte Tabor, los soldados de Israel observaban el enorme ejército enemigo. Los carros de hierro brillaban bajo el sol. El miedo comenzó a recorrer las filas. Pero entonces, Débora se levantó. Su voz rompió el silencio del campamento. «Levántate, Barak. Este es el día en que Dios entregará a Sisera en tus manos. ¿No va Dios delante de ti?» Aquellas palabras encendieron el corazón del ejército. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Barak dio la orden. Los 10.000 hombres comenzaron a descender la montaña. La batalla había comenzado. El ejército de Sisera se preparó para aplastar a Israel. Los carros avanzaron hacia el valle. Pero de repente, el cielo cambió. Las nubes se oscurecieron. Un fuerte viento comenzó a soplar. Y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. El suelo del valle se convirtió en barro. Los carros de hierro comenzaron a hundirse. Las ruedas se atascaban. Los caballos perdían el control. Lo que parecía el arma más poderosa del enemigo, se convirtió en su mayor debilidad. Era Dios mismo peleando por Israel. Cuando los carros quedaron atrapados en el barro del valle del Kison River, el ejército israelita descendió con fuerza. Los soldados de Barak atacaron desde lo alto. El enemigo comenzó a huir. El poderoso ejército de Sisera estaba colapsando. Los carros abandonados. Los soldados desorganizados. El comandante perdiendo el control. La batalla terminó en una completa derrota para los cananeos. Pero el comandante Sisera logró escapar. Y comenzó a correr para salvar su vida. Mientras el ejército era destruido, Sisera abandonó su carro de guerra. Corrió a pie por el campo. Su orgullo había desaparecido. Su único pensamiento era sobrevivir. Después de un largo camino, llegó a un campamento cercano. Era la tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Geber de Kenite. Entre su familia y el rey enemigo existía una alianza de paz. Por eso Sisera creyó que estaba a salvo. Jael salió a recibirlo. Y con una voz tranquila dijo: «Entra, mi señor. No tengas miedo». Sisera aceptó la invitación, sin saber que el destino lo estaba esperando dentro de aquella tienda. Sisera entró en la tienda completamente agotado. «Dame un poco de agua», pidió. Pero Jael le ofreció algo mejor. Le dio leche. Luego lo cubrió con una manta. El comandante enemigo, cansado y confiado, cayó en un profundo sueño. El hombre más temido de Israel. Ahora estaba indefenso. Entonces Jael tomó una decisión que cambiaría la historia. Tomó un clavo de tienda y un martillo. Se acercó lentamente y con un golpe certero terminó con la vida de Sisera. La profecía de Débora se había cumplido. La victoria no sería para un hombre, sería para una mujer. Mientras tanto, Barak seguía persiguiendo al comandante enemigo. Sabía que mientras Sisera estuviera vivo, la guerra aún no habría terminado. Siguiendo las huellas en el camino, Barak llegó cerca del campamento de Jael. Entonces Jael salió a su encuentro. Con calma le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que estás buscando». Barak entró en la tienda. Y allí estaba Sisera, el temido comandante del ejército enemigo. Pero ahora estaba derrotado. La profecía de Débora se había cumplido exactamente como Dios lo había anunciado. La victoria final había llegado por medio de una mujer. Después de aquella batalla, el poder del rey Javín comenzó a derrumbarse. El ejército que había dominado la región durante años había sido destruido. Las tribus de Israel comenzaron a fortalecerse. Poco a poco recuperaron su tierra. Y finalmente, el poder del rey de Jase fue completamente derrotado. El pueblo que había vivido con miedo durante 20 años volvió a experimentar libertad. Dios había respondido al clamor de su pueblo. Y había usado a una mujer para guiar la liberación. Después de la batalla,
Débora y Barak elevaron un canto de victoria. Este canto quedó registrado en la Biblia como uno de los poemas más antiguos del pueblo de Israel. En él celebraban cómo Dios había peleado por su pueblo. Recordaban cómo los líderes se levantaron, cómo los voluntarios respondieron al llamado, y cómo Dios había derrotado al enemigo. En aquel canto también se honró a Jael, diciendo: Bendita entre las mujeres sea Jael, porque ella había terminado la batalla que parecía imposible de ganar. Después de aquellos acontecimientos, algo extraordinario ocurrió. La tierra tuvo paz. Durante 40 años, Israel vivió sin guerra. Las aldeas volvieron a llenarse de vida. Los caminos volvieron a ser transitados. Los niños jugaron nuevamente en las plazas. Y el nombre de Débora quedó grabado en la historia como una de las líderes más sabias que Israel tuvo en el tiempo de los jueces. Una mujer que escuchó la voz de Dios. Una mujer que guió a una nación. La historia de Débora nos recuerda algo poderoso. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más famosos. Busca a los que están dispuestos a escuchar su voz. En una época dominada por guerras y líderes militares, Dios levantó a una mujer como jueza, profetisa y guía espiritual. A través de su fe, Israel encontró valentía. A través de su liderazgo, el pueblo se levantó. Y a través de su obediencia, llegó la victoria. Porque cuando Dios llama a alguien, no importa quién sea, Dios puede cambiar la historia. La historia de Débora nos recuerda algo extraordinario. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más poderosos. Dios busca corazones dispuestos a obedecer. En una época dominada por el miedo, una mujer escuchó la voz de Dios y tuvo el valor de actuar. Y gracias a su fe, una nación entera fue liberada. Porque cuando Dios levanta a alguien, nada puede detener el propósito que él ha decidido cumplir.